Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo desmontar paso a paso lo que es una PS Vita. A lo largo de este tutorial vamos a ir puntualizando las zonas más importantes donde se puede o se suele hacer una reparación. Es decir, cuando lleguemos a botonera, sticks, pantalla, etcétera, etcétera, pues vamos a puntualizar esos sitios para así en el futuro poder hacer esas reparaciones. Es decir, básicamente tendremos lo que son 5 o 6 tutoriales en uno. ¿De acuerdo? Dicho esto, antes de continuar vamos a enviar ese saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también a los que nos siguen a través de Twitter. Y nada, básicamente las personas que hayan desmontado lo que es una PSP normal, antigua, se van a familiarizar mucho en este modelo porque básicamente es muy parecida, aunque tecnológicamente es totalmente diferente, a la hora de abrirla es muy parecida, como he dicho. Pues nada, lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta y con un destornillador de punta de estrella vamos a quitar estos 4 tornillos que vamos a encontrar en estos orificios. Y una vez quitado estos 4 tornillos, nos vamos a ir a la parte de arriba de lo que es la PSP. Es decir, justamente donde tenemos el botón de encendido. Estos 2 tornillos que vamos a encontrar aquí los vamos a tener ocultos debajo de una tapita, es decir, aquí pone PSP Vita, pues no tendrá que ser la que no pone nada, es decir, esta de aquí, la de la parte derecha. Ahí vamos a encontrar 2 tornillos. Una vez quitados estos 2, pues vamos a ir a la parte de abajo, ¿vale? Donde está la conexión de carga. Aquí encontraremos otros 2 tornillos. Y ahora, una vez quitado estos, en total serán 8 tornillos, básicamente tendremos lo que es la parte trasera suelta. Ahora bien, cuando vayamos a quitar la tapa de atrás hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a la hora de quitar la tapa pasa un cable flex que conecta, creo que es la cámara y los táctiles estos de aquí atrás, y luego también vamos a encontrar lo que es la conexión de la batería. Es decir, si tiramos muy fuerte lo que puede ocurrir es que partamos el cable flex o rompamos la conexión. Entonces, con cuidado, vamos a ir abriéndola poco a poco. Y cuando la tengamos, pues digamos casi suelta, con mucho cuidado vamos a ir tirando, ¿ves? Y aquí vamos a encontrar el cable flex que comentaba y la conexión de la batería. Entonces, si hubiésemos tirado podemos cortarlo o romper esta conexión de plástico. Ahora ya, una vez abierto, con cuidado, con la uña mismo, tiramos y luego la conexión de la batería también fuera. Bien. No lo he comentado, pero también es importante tener en cuenta que a la hora de abrir lo que es la tapa, si podemos quitar lo que es la tarjeta de memoria, que en este caso no lo he hecho, sería mejor, porque ahí puede ser que pues, nos obstruya a la hora de quitar la tapa. Pero bueno, en este caso a mí no me ha molestado, pero hay a veces que sí suele pasar. Bien, ahora ya tenemos lo que es la consola básicamente abierta. Como podemos comprobar, es muy parecida a la PSP antigua, se compone de 3 módulos, en este caso, como le hemos dado la vuelta, aquí tendremos la cruceta, aquí la botonera y lo que es la placa base, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahora si vamos a ponerla de esta manera. Si vamos a, por ejemplo, a hacer un cambio de botones porque o están sucios, por ejemplo, tenemos suciedad y no nos funcionan bien, pues solo tendríamos que destornillar esta pletina metálica. Se compone de 2 tornillos. Luego también nos vamos a deshacer de lo que es el botón, para ello tiramos hacia arriba, se quita la piecita de plástico y lo que es el pulsador, la pletina metálica. Y ahora vamos yo suelo utilizar un punzón de punta para quitar estas pestañitas, las subimos para arriba y luego esta al lado contrario. Luego paso por aquí abajo, tiro y tiro hacia atrás, ¿vale? Ahora ya tenemos lo que es la placa suelta. Y aquí tendríamos acceso a lo que es la botonera. Podríamos limpiar, muchas veces que a lo mejor de la suciedad de las manos que suele meterse, o cualquier líquido que se haya caído, pues suele obstruir lo que es los pulsadores. Bien, para quitarlo, pues nada, tiramos hacia atrás también con cuidado, ya tendríamos fuera uno de los módulos.
Aquí también vamos a poder encontrar lo que es un analógico, que en este caso no lo vamos a desmontar porque es muy sencillo, solo tendríamos que quitar estos dos tornillos plateados o así de color azulado y ya tendríamos un analógico fuera, que en este caso sería justamente el que está debajo de la botonera, que es este de aquí. Bien, ahora nos vamos a ir al otro lado. En el caso de que tengamos sucio o tengamos que cambiar el analógico de la parte de la cruceta, pues será muy parecido al que hemos hecho antes. Quitaríamos en este caso esta placa metálica que se compone de 4 tornillos y luego esta que es en forma de L, que también tiene 2 tornillos. Bien, quitamos la chapa metálica, ahora quitamos esto de aquí, que es forma de L. Y también pues, nos vamos a deshacer de lo que es el botón. Eso es muy sencillo de quitarlo, solo tiramos hacia arriba y ya está. Bien, como hemos hecho antes, vamos a desconectar los cables flex, yo tiro con el punzón, este hacia allá y este al lado contrario. Luego pasamos por aquí, tiramos hacia atrás y este lo mismo. Y ahora básicamente ya tendríamos lo que es la placa fuera. Pues también en el caso de que tenga suciedad o cualquier cosa, pues podríamos limpiarlo. Aquí tendríamos acceso a lo que es el analógico de la parte de la cruceta, exactamente, esta es la cruceta, y también podríamos quitar estos dos tornillos y cambiarlo. Bueno, vamos a tirar hacia atrás con cuidado de no romper el cable flex del botón del gatillo. Y ahora básicamente lo que nos queda es la placa base. Ahora, por ejemplo, si tenemos que cambiar una placa, pues nada, sencillamente vamos a quitar esto de aquí para que no nos moleste. Tenemos aquí dos tornillos que no los hemos quitado, se me ha pasado por alto, los quitamos y ahora sí que saldrá lo que es la placa. También hay que tener en cuenta los cables flex que no hemos quitado, que es el del botón de encendido, lo quitamos. Quitaríamos la cámara de aquí y aquí vamos a encontrar un tornillo que es el que sujeta ya la parte de arriba. Ahora solo tendríamos que tirar con cuidado porque justamente debajo tenemos el cable flex de lo que es la pantalla. Lo que vamos a hacer es desconectarla y ahora ya tendríamos lo que es la placa fuera. Bien, pues una vez ya desmontado lo que es, digamos, los tres módulos, los más importantes, son el módulo de la cruceta, el de la botonera y lo que es la placa base. Ahora vamos con la parte, digamos, más complicada, que es cambiar lo que es la pantalla. La pantalla, como podemos ver, no tenemos acceso por la parte de atrás. Básicamente se abre o se cambia como si fuese la pantalla de un móvil, va pegada lo que es todo el marco, por lo tanto vamos a tener que utilizar un punzón para poder hacer un poquito de presión y poder levantar lo que es una esquina, y cuando ya tengamos un poquito una esquina levantada utilizaremos lo que es una púa de estas para tocar la guitarra. Por ejemplo, vamos a hacer presión en este lado mismo, voy a poner por aquí, y ya cuando se haya metido la punta del punzón pues meteremos la púa y vamos a ir despegando lo que es el marco. Normalmente siempre hay que dar un poquito de calor. Para dar calor se puede utilizar lo que es una tobera de aire caliente, que en este caso es este tipo, o podremos utilizar lo que es un secador, ¿vale? Esto le vamos a aplicar un poquito de calor porque el pegamento de lo que es el plástico o el marco es bastante fuerte y si le damos un poquito de calor suele soltarse mucho más fácil. También recordar no dejar en un punto concreto lo que es el flujo de calor porque podríamos quemar cualquier cosa, un marco, un joystick o cualquier otra pieza de la PSP-Vita.
Siempre tener en cuenta cuando veamos que no podemos tirar de ella porque está pegado, aplicar un poquito más de calor. Nunca forcéis lo que es el marco y así mejor, no romperemos nada. Y ya lo tenemos fuera. Bien, pues en el caso de que tuviésemos que cambiar lo que es la pantalla, como ocurre en este caso, que está rota, disponemos de tres opciones. La primera, que es la más complicada y en la que tendríamos que hacer aún más trabajo, sería comprar lo que es la pantalla suelta, es decir, esta pieza de aquí. Como he comentado, hay que hacer más trabajo, ¿por qué? Porque habría que aún despegar lo que es la pantalla antigua del frontal de plástico. También lo que ocurre al hacer este trabajo, vemos como aquí ya está haciendo mella el problema, es que deja residuo, por lo tanto deja una especie de adhesivo que es el que se utiliza para unir tanto el frontal con la pantalla. Sinceramente esta opción es bastante complicada y para mí no es la más viable. La más viable es la segunda, que es la que voy a comentar ahora. Se vende también lo que es el frontal ya pegado a la pantalla, por lo tanto nos vamos a ahorrar mucho trabajo y la única diferencia que hay entre la primera opción y la segunda son entre 10 a 15 euros. Luego la tercera opción, que sería digamos la más cara y también en la que menos trabajo vamos a hacer, sería comprar todo junto, es decir, todo, el frontal de plástico, la pantalla y el marco. También supone una diferencia de 10 a 15 euros a comparación de la segunda opción. Aquí también pues lo que vamos a ahorrar será pues evitar tener que despegar lo que es el frontal de plástico. Si no disponemos de herramientas pues no va a venir muy bien esta opción y también podemos evitar poder hacer algún daño en lo que es el frontal de plástico o incluso la pantalla, romperla, ¿vale? Y yo creo que ya está todo dicho. Ahora lo único que quedaría sería volver a montar lo que es la PSP, pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer porque supondría otros 15 o 20 minutos de tutorial. Lo único que tendremos que hacer es coger este tutorial y retroceder lo que es la grabación para ir montando lo que es la PSP. Y nada, dicho esto, pues nada, vamos a mandar un saludo y hasta pronto.